Ok, ¿cómo están, gente? Espero que se encuentren muy bien. Hace tiempo quería hacer este video, ¿verdad? Pero antes de hacerlo yo necesitaba estudiarlo bien porque esto me parece una cosa increíble. Eso es un ejercicio que, si bien las matemáticas son relativamente simples, nos pone a pensar acerca de lo que es el crecimiento exponencial, ¿verdad? Y además de una cosita que vamos a ver al final del video. El crecimiento exponencial del que les quiero hablar es como una idea paradójica que propone este señor Raju Varghese. Me imagino que se pronuncia así, no sé, es de origen indio, a lo que asumo también. Aproximadamente lo propuso entre 1997 y 2003, por ahí. Realmente no sé la fecha en la que lo publicó, pero recientemente lo vi y me pareció algo súper interesante. ¿Qué es lo que propone este señor? Ya les voy a explicar todo lo que ustedes ven aquí. Lo que propone este señor es que ustedes, con una simple hoja, pueden llegar a abarcar la distancia del universo entero. Y ahora ustedes dicen, este mae está loco, está rayado de la cabeza. Es viable. Lo que no es viable es doblar la hoja tantas veces, pero es viable matemáticamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone este señor? Lo que propone es que si nosotros lográsemos doblar una hoja de papel la suficiente cantidad de veces, nosotros vamos creciendo exponencialmente la distancia que puede abarcar ese papel, ¿verdad? O la longitud, de tal manera que nosotros lleguemos a abarcar todo el universo entero, todo el universo observable. ¿Cómo es esto posible? Miren, la fórmula es muy sencilla. Un papel convencional, o sea, una hojita de estas, mide 0,1 milímetro, ¿verdad? Él de hecho trabaja con esta tabla que les voy a poner acá y hace una serie de cálculos, ¿verdad? Que no los vamos a ver todos aquí porque si no el video se hace larguísimo, pero voy a trabajar los cálculos que más me parecieron interesantes hasta llegar a abarcar toda la distancia del universo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer matemáticamente es tomar la distancia, ¿verdad? La medida de este papel, que es 0,1 milímetro, o bien una décima parte de un milímetro o una centésima parte de un centímetro, ¿verdad? Y multiplicarlo por 2, ¿verdad? Y ese 2 elevado a n. ¿Y qué es n? El número de dobleces que vamos a hacer. Ahora ustedes me dicen, ¿pero por qué 2? Porque cada vez que nosotros doblamos una vez, se duplica ese número. Entonces es ahí donde viene el crecimiento exponencial. Vamos a explicarlo rápidamente. Vean qué interesante es. Yo aquí tengo una hoja de papel que ya había doblado previamente. Si yo llego esta hoja y la doblo una vez, yo voy a tener 2 a la 1. Un doblez. 2 a la 1 es 2. Entonces tengo 2 hojitas. ¿Ven? Cuando yo llego y doblo esta hoja otra vez, ya yo voy a tener 2 dobleces, o sea, 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 2 por 2 serían 4, entonces son 4 hojitas, miren. 1, 2, 3 y 4. Si yo llego y doblo esta hoja otra vez, yo voy a duplicar ese número, entonces son 3 veces los que estoy doblando esa hoja. 2 por 2 por 2 exponencialmente sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces ya yo voy a tener 8 hojas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el grosor de 8 hojas. Por eso se los apunté aquí. Y este señor Raju hace una comparación con el grosor de la uña, lo cual es muy acertado. Miren, si yo llego y pongo mi uña al filo de este papel, que ya doblé 3 veces, me va a dar el grosor de la uña. Increíble, ¿no?
Y así consecutivamente, si yo doblo este papel, miren, este papel humanamente posible, yo lo puedo doblar 6 veces. Ese fue el mayor número que alcancé para que me diera la medida correcta. Si yo empiezo a doblar esto, yo lo podría doblar una vez más, pero es humanamente imposible dejarlo bien rectito, entonces la medición no me va a dar exacta. Así que con mis propias manos yo lo puedo doblar 6 veces. Y si yo lo doblo 6 veces, a mí me da aproximadamente 0,6 milímetros. Casi 1 centímetro. Entonces, vean qué interesante. Esta hoja puede ser perfectamente una unidad de medida. ¿Ok? Pero bueno, sigamos con el otro ejemplo. Si yo llego y doblo esta hoja, si pudiera doblarla 10 veces, a mí me darían 102.4 milímetros, lo que es 10,2 centímetros. Y él lo compara con el grosor de una mano, incluyendo el pulgar. Entonces, el grosor de mi mano, esto es aproximadamente esa medida. Entonces, vean cómo va creciendo exponencialmente con una simple hoja. Si yo lograra doblar esto las 6 veces que ya lo doblé, 4 veces más, llegaría al grosor de mi mano. Increíble, ¿no? Y ahora, ustedes se preguntarán, bueno, entonces hay una relación entre el número de dobleces y el número de hojas también. Claro que la hay. Esta hojita, ahí donde ustedes la ven, si yo lograra cortarla aquí, yo voy a obtener 64 hojitas independientes. Entonces, para yo llegar a este grosor es lo mismo que apile 64 hojas, ¿verdad? Y para llegar a este grosor es lo mismo que apile 1024 hojas, ¿verdad? Ahora vamos a dar un salto exponencial brutal. Si yo lograra doblar esta hoja, esta simple hoja, 41.8, tuve que hacerlo así porque si yo la doblo 42 veces, entonces me da más de la distancia a la luna. Entonces, para aproximarme más, yo la estoy elevando a 41.8. Entonces, 2 a la 41.8 me da 382.872.186.764 milímetros, que es lo mismo que decir 382.872 kilómetros, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes dicen, entonces, ¿cuántas hojas ocupo para yo llegar a la luna? Miren, ocuparía 3.8 billones de hojas para llegar hasta la luna. Increíble, ¿no? Esto es increíble. ¿Ok? Y él sigue y sigue dando ciertas medidas, ¿verdad? Para explicar esto del crecimiento exponencial. Pero nosotros vamos a saltar a la siguiente, que sería el Sol. ¿Cuántos dobleces tendría que yo hacerle a esta hoja para llegar a la distancia que está el Sol? Miren, 50.4 dobleces nada más. Es un número que parece muy pequeño, pero exponencialmente es muy grande. Ok, y del Sol saltaríamos al universo observable. El último ejemplo que establece Raju-Varghese en esta paradoja tan interesante. El universo observable, o sea, el diámetro que tiene desde el inicio hasta final, no el radio, el diámetro es de 93.000 millones de años luz. O sea, es una cantidad tan grande de kilómetros que de hecho yo la tengo que expresar aquí. Verlo y entenderlo en notación científica es un poco más difícil. Para entenderlo mejor me gusta expresarlo en notación decimal para que ustedes se den cuenta de la cantidad tan exagerada de kilómetros que es esto. Si yo convierto esta cantidad de millones de años luz, que recordemos que es la unidad de distancia, no de tiempo, a kilómetros, a mí me da 879.873 trillones
de kilómetros. O lo que es lo mismo, 879.873 millones de millones de millones de kilómetros. Así que es una cantidad que es hasta difícil comprender, lamentablemente, porque no tenemos ningún parámetro, ¿verdad?, que podamos utilizar. Y aquí viene la magia de este crecimiento exponencial, porque aquí tenemos el parámetro en esta simple hoja de papel. ¿Cuántas veces tengo que doblar yo entonces esta hoja para abarcar la distancia que tiene el universo observable? Aquí está el cálculo. Yo tengo que doblar esta hoja, o tendría que doblarla 102.795 veces. O sea, casi 103 dobleces tendría que hacer para yo llegar a esta distancia. Yo puedo hacerla más exacta, pero la dejé ahí en esa cifra para llegar a acercarme lo más posible a la cantidad de kilómetros que tiene el universo observable. Ok, entonces cuando yo doblé esa hoja 102.795 veces, yo voy a acercarme a esa cantidad de kilómetros que tiene el universo, lo cual me dio 879.788 trillones de kilómetros. O sea, yo con esta cantidad de dobleces abarco toda la distancia del universo observable. Increíble, ¿no? Con esta simple hoja de papel, y aquí radica lo súper interesante de esta idea tan paradójica que nos propone Raju Varghese. Y ese sería el videito que les tenía. Espero que les haya gustado y que se entretengan haciendo ciertos cálculos y que comparen y se den cuenta de esta magia, ¿verdad?, del crecimiento exponencial. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.